Hola chicos, ¿qué tal? Hoy os vengo a hablar sobre el derecho de hipoteca, que es uno de los derechos reales de garantía con los que cuenta nuestro ordenamiento jurídico. En un vídeo anterior que podéis encontrar en el canal, os estuve hablando de los caracteres generales de los derechos reales de garantía y también sobre la prenda. Hoy vamos a hablar exclusivamente sobre el derecho de hipoteca. Si estás interesado si es la primera vez que pasas por el canal, yo soy Clara González, soy opositora a la carrera de jueces y fiscales y si estás interesado en temas jurídicos, pues te recomiendo que eches un vistazo al tema, pues puedes encontrar algo que te interese. Vale, para empezar tenemos que definir el derecho real de hipoteca. La hipoteca es un derecho real de garantía que atribuye al titular un poder directo o inmediato sobre una cosa que es susceptible de enajenación y que pertenece a otra persona. La posesión de la cosa hipotecada la conserva el propietario y la hipoteca principal y esencialmente se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. En caso de que dicha obligación se incumpla, el acreedor tiene la facultad de promover la enajenación de la cosa que se hubiera entregado en hipoteca para satisfacer el crédito con el precio obtenido. La hipoteca se encuentra regulada tanto en la ley hipotecaria como en su reglamento, así como en el título 15 del libro cuarto del Código Civil. La hipoteca se garantiza porque es un derecho real de garantía sobre cosa ajena, ya que atribuye al titular un poder directo e inmediato sobre una cosa que pertenece a distinto dueño y que puede hacer efectivo frente a cualquier persona. Además, esencialmente en virtud del artículo 1857, se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación principal. También se trata de un derecho accesorio, puesto que la hipoteca sigue la suerte del crédito que garantiza, es decir, si la obligación garantizada por la hipoteca se extingue, la hipoteca quedará extinguida. De otro lado, también se trata de un derecho de realización del valor, ya que mediante la enajenación de la cosa hipotecada, el acreedor persigue la satisfacción de su crédito y no la cosa en sí misma. También se trata de un derecho de carácter indivisible en virtud del artículo 1860 del Código Civil, en el que se establece que la hipoteca es indivisible aunque la deuda se divida entre los causavientes del acreedor o del deudor. El heredero del deudor que hubiera satisfecho su parte de deuda no puede pedir que se cancele la hipoteca hasta que el crédito no hubiera sido satisfecho en su totalidad. El heredero del acreedor que hubiera visto satisfecho o satisfecha su parte del crédito tampoco puede cancelar la hipoteca en perjuicio de los demás coherederos que no hubieran visto satisfecho su crédito. Estas disposiciones no son de aplicación en el caso de que, siendo varias las cosas dadas en hipoteca, cada una de ellas garantice una parte de la deuda. En estos casos, el deudor puede pedir la cancelación de la hipoteca a medida que se satisface la parte de deuda de la que cada cosa responde especialmente. Si bien la característica de indivisibilidad en el contrato de hipoteca es un elemento o característica natural y no es esencial del contrato de hipoteca, por lo que esta disposición o carácter puede ser derogado por la voluntad de las partes contratantes. También es preciso señalar que el contrato de hipoteca es el derecho de hipoteca puede transmitirse, o sea, es susceptible de disposición y también podrá agravarse con otra hipoteca, puesto que en nuestro ordenamiento jurídico el pacto de no hipotecar lo que ya ha sido hipotecado es nulo de pleno derecho. Además, tiene una constitución registral, ya que en virtud del artículo 1875, para que se perfeccione el contrato de hipoteca será necesario que se eleve a escritura pública y posteriormente se inscriba en el registro de la propiedad.
Para que el contrato de hipoteca tenga lugar, se requiere que concurra de un lado el deudor hipotecario, que es el propietario de la cosa dada en hipoteca en virtud del artículo 1857 y que puede tratarse del deudor de la obligación principal o bien de un tercero extraño a esta obligación en virtud también del artículo 1857. En todo caso, tiene que tener libre disposición de sus bienes o estar legítimamente autorizado a tal efecto. En el caso de que se trate de un menor emancipado, según establece el artículo 323, requiere el consentimiento de los padres y, en defecto de estos, del curador. En el caso especial de que el menor emancipado estuviera casado, el artículo 324 establece que si el otro cónyuge es mayor de edad, basta el consentimiento de los dos, pero si también fuera menor, requiere el consentimiento de los padres de ambos y, en su defecto, del curador. De otro lado, el acreedor hipotecario es la persona en cuyo favor se constituye la hipoteca. A diferencia del deudor hipotecario, al acreedor hipotecario únicamente se le exige capacidad general para contratar conforme a lo dispuesto en el artículo 1263 del Código Civil, ya que la aceptación de la hipoteca se considera como un acto favorable para el acreedor hipotecario. En este sentido, si se trata de un menor no emancipado o de un incapacitado por las causas a las que se refiere el artículo 200 en virtud de una resolución judicial que así lo declare, los titulares de la patria potestad o el tutor no requieren de autorización judicial para aceptar la hipoteca en nombre de los menores no emancipados o de los incapacitados. Solo se exige autorización judicial para el control, cuando sea necesario, para el control de la obligación que se garantiza con la hipoteca, como ocurriría, por ejemplo, en el caso de que el tutor entregue dinero a préstamo. En este caso sí que se exige una autorización judicial para la aceptación. Si la hipoteca se constituye con carácter gratuito, podrá aceptarla cualquier persona que tenga capacidad natural para entender. Además, en cuanto al elemento real del contrato de hipoteca, según establece el artículo 106 de la ley hipotecaria, se pueden hipotecar los bienes inmuebles susceptibles de inscripción, entendiendo como tales los bienes inmuebles por naturaleza conforme a la clasificación que establece el artículo 334 del Código Civil, y también los derechos reales enajenables conforme a la ley que se impongan sobre dichos bienes. Según establece el artículo 107 de la ley hipotecaria, también pueden ser hipotecables el derecho de usufructo, sin embargo, la hipoteca se extinguirá cuando el usufructo se extinga por causas ajenas a la voluntad del usufructuario, ya que en el caso de que el derecho de usufructo se extinguiera por causas imputables al usufructuario, la hipoteca subsistirá hasta transcurrido el plazo del tiempo para el cual se constituyó el usufructo o hasta la extinción de la obligación garantizada. También es susceptible de hipoteca la nuda propiedad. Si bien en el caso de que se consolide en una misma persona la condición de usufructuario y nudo propietario, la hipoteca subsistirá no solo en cuanto a la nuda propiedad, sino que además se extenderá al derecho de usufructo. También se podrá hipotecar los bienes que ya estuvieran hipotecados, así como el derecho de hipoteca voluntaria, quedando la hipoteca a expensas de la resolución del derecho sobre el cual se constituye. También se puede hipotecar el derecho de superficie y de aprovechamiento sobre pastos, leñas, aguas y otros similares de naturaleza real. También se pueden hipotecar las concesiones administrativas, quedando la hipoteca pendiente de la resolución del derecho del concesionario, así como obras que se destinen a servicios públicos también son susceptibles de hipoteca. La venta de bienes con pacto de retro o carta de gracia, siempre que el comprador o el causaviente hubiera limitado la hipoteca a la cantidad que le deberían de devolver en el caso de que el contrato se resuelva.
También el derecho de retracto convencional en los términos que establece el artículo 107. Los bienes litigiosos, siempre que la demanda que origine el litigio se hubiera anotado preventivamente en el registro o en la inscripción de la hipoteca, se haga constar que el acreedor conoce el litigio. En ambos casos, la hipoteca depende de la resolución del pleito. También son susceptibles de hipoteca la venta de bienes con una condición resolutoria explícita y los edificios susceptibles de división en pisos o locales en los que rija el régimen de propiedad horizontal, así como el derecho de rematente sobre los bienes inmuebles de un proceso judicial en los términos que establece el artículo 107 de la ley hipotecaria. No podrán ser objeto de hipoteca las servidumbres, sino conjuntamente con el predio dominante, salvo las de aguas, que son siempre hipotecables, y tampoco pueden ser objeto del derecho de hipoteca el derecho de uso y habitación, dado su carácter personalísimo en virtud del artículo 525 del Código Civil. En cuanto a los efectos de la hipoteca, el contrato de hipoteca da lugar a una relación jurídica compleja, ya que se encuentra integrada por un elemento personal que se refiere al débito o crédito nacido del negocio jurídico celebrado entre el acreedor y el deudor, por el que tiene lugar la obligación que se garantiza, que queda garantizada con carácter general por la responsabilidad universal patrimonial que se regula en el artículo 1911 del Código Civil, en el que se establece que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros, y de otro lado por un elemento real que se refiere a la constitución de la hipoteca mediante su inscripción en el registro de la propiedad para garantizar una obligación de carácter personal. En este sentido nace una responsabilidad real que podrá exigir el acreedor mediante el ejercicio de la acción hipotecaria a la que se refiere el artículo 1964 del Código Civil. En este sentido, en caso de que la obligación se incumpla, el acreedor tiene la facultad de promover la enajenación de la cosa vendida para satisfacer su crédito, y podrá hacerlo mediante el ejercicio de la acción personal derivada del artículo 1911 contra todo el patrimonio activo del deudor, o bien podrá ejercitar la acción real de hipoteca contra la cosa que específicamente se hubiera sujetado a garantía de la obligación principal. En los plazos de prescripción de la acción personal a la que se refiere el artículo 1911 será de 5 años desde que pudo ser ejercitada, y la acción hipotecaria prescribe a los 20 años desde que pudo ser ejercitada, conforme al artículo 1964. Ambas responsabilidades son absolutamente compatibles en virtud del artículo 105 de la ley hipotecaria, por lo que el acreedor puede ejercitarlas simultáneamente o por separado, salvo que en virtud del artículo 140 de la ley hipotecaria las partes contratantes hubieran pactado que la responsabilidad de la obligación se limite al valor que se obtenga mediante la enajenación que específicamente se hubiera sujetado a la hipoteca. En el caso de que se hubieran dado en hipoteca varios inmuebles, establece el artículo 121 que el acreedor, después de haber ejercitado la acción real contra una de las fincas, únicamente y en el caso de que además después de haber ejercitado la acción no hubiera satisfecho el crédito, solo puede ejercitar la acción real contra el resto de fincas por la cuantía que reste por cumplir. En cuanto al contenido del derecho de hipoteca, el deudor hipotecario, propietario de la cosa dada en hipoteca,
mantiene el derecho de propiedad, así como las facultades de posesión, de disfrute, de disposición y de gravamen de la cosa hipotecada. Sin embargo, el derecho de hipoteca queda limitado al cumplimiento de las legítimas expectativas que se derivan del contrato de hipoteca en favor del acreedor. En este sentido, el acreedor que mediante actos propios en los que puedan intervenir culpa o negligencia abuse o deteriore el valor de la cosa dada en hipoteca, el acreedor puede ejercitar la acción de devastación que se le reconoce en el artículo 117 para que el juez dicte una providencia ordenando hacer o no hacer al deudor hipotecario lo que procediera para resarcir el daño provocado o impedirlo. Si aún así el deudor hipotecario insistiera en la actuación de abuso sobre la cosa hipotecada, el juez podrá dictar una nueva providencia ordenando poner la cosa hipotecada en administración judicial. Además, el acreedor también puede transmitir su derecho de hipoteca y debe de reconocérsele su derecho o la preferencia de su derecho, el rango en el que se encuentre en relación a los derechos de terceros acreedores o otros acreedores hipotecarios. El deudor hipotecario, por su parte, puede disponer de la cosa hipotecada. En los casos de enajenamiento o de enajenación, el artículo 118 de la ley hipotecaria establece que si el vendedor y el comprador se pusieran de acuerdo para que éste se subrogue, además de las responsabilidades derivadas de la hipoteca, también lo haga en la obligación que se garantiza, el vendedor quedará desligado de la obligación siempre que el acreedor lo acepte tácita o expresamente. Si no hubiera un pacto de subrogación y el comprador si no hubiera un pacto de subrogación en cuanto a la obligación que se garantiza, pero el comprador deduce del precio de la venta el importe de la obligación principal o retiene dicha cantidad y al momento del vencimiento de la obligación satisface la obligación el vendedor de la finca, este queda subrogado en la posición del acreedor hasta que el comprador le reintegre el importe retenido o descontado. En cuanto a la extensión de la garantía que nace de la hipoteca, principalmente la hipoteca garantiza el cumplimiento de la obligación por la cual se constituye, y si ésta fuera susceptible de producir intereses, debemos distinguir si al momento de la ejecución de la hipoteca la cosa hipotecada se encuentra en poder de una persona distinta al deudor hipotecario. Establece el artículo 114 de la ley hipotecaria que las obligaciones que sean susceptibles de producir intereses quedan garantizadas con la hipoteca. Establece el artículo 114 de la ley hipotecaria que la hipoteca garantiza en el perjuicio de tercero los 2 años anteriores que hubieran transcurrido y la parte de la anualidad corriente que hubiera vencido, salvo pacto en contrario. En el caso de que se pacte que la hipoteca garantizará los intereses producidos en perjuicio de tercero por un plazo superior al establecido legalmente, en ningún caso puede exceder de 5 años. Y si al momento de la ejecución la cosa se encuentra en posesión del deudor hipotecario, la hipoteca
hipoteca garantizará todos los intereses que se hubieran producido por muy antiguos que sea, a no ser que hubieran prescrito. Además, la garantía de la hipoteca se extiende a la cosa que se hubiera hipotecado en el estado en que se encuentra al momento de la celebración del contrato, así como a sus elementos accesorios. Si bien en cuanto a estos últimos también cabe distinguir si al momento de la ejecución la cosa hipotecada se encuentra en poder del deudor hipotecario, la hipoteca se extenderá a las accesiones naturales, a las mejoras que se hubieran experimentado en la finca hipotecada, así como las indemnizaciones que hubiera percibido el deudor hipotecario por razón de la finca hipotecada, y salvo pacto en contrario se entenderá que la hipoteca no es extensiva a aquellos objetos que se hubieran incorporado a la finca con carácter permanente, a los frutos cualquiera que fuera su estado, a las obras que se hubieran realizado para la mejora, transformación o reparación de la finca, ni tampoco a las rentas vencidas que correspondan al propietario de la finca. En el caso de que al momento de la ejecución la finca se encuentre en poder de un tercero, se entenderá que en ningún caso la hipoteca se extenderá a los objetos que se hubieran incorporado con carácter permanente a la finca, a los frutos que estuvieran pendientes, tampoco a las mejoras u obras de transformación y seguridad que hubieran sido costeadas por el nuevo propietario, ni tampoco a las rentas que correspondieran a este. Y por último, en cuanto a la extinción del derecho de hipoteca, esta se extinguirá por las causas generales de extinción de las obligaciones reguladas en el artículo 1156 del Código Civil, ya que se trata de un derecho accesorio y por consiguiente sigue la suerte del crédito que garantiza, pero también existen causas de extinción que afectan a la cosa hipotecada reguladas en el artículo 97, como puede ser la renuncia del acreedor hipotecario, el convenio entre las partes contratantes, la pérdida material o jurídica de la cosa hipotecada, así como el transcurso del plazo de prescripción de la acción hipotecaria conforme a lo dispuesto en el artículo 1964 del Código Civil. Y esto ha sido todo por hoy, os veo en el próximo vídeo y te recomiendo que te suscribas para estar atento de los siguientes vídeos que vaya subiendo. Un beso, hasta luego.